Vamos a desarrollar un ejercicio de intervalos de confianza de la media y tamaño de muestra utilizando el complemento Megastat de Excel y también utilizando fórmulas. El gerente de la empresa Pirámide S.A. desea estimar con un 95% de confianza el tiempo medio de trabajo extra por mes de sus colaboradores. Teniendo en cuenta la base de datos del anexo 1, se puede afirmar que los colaboradores tienen un tiempo medio de trabajo extra de 14 horas al mes. Es decir, que teniendo en cuenta esta muestra aleatoria que nos presentan en el anexo 1, que es una muestra de la población de estudio, debemos estimar los posibles valores del parámetro desconocido en la población. Y ese parámetro desconocido en la población es la media. Entonces, si vamos a trabajar con Megastat, para armar un intervalo de confianza necesitaremos estos datos. Nos dirigimos a la pestaña Datos. Seleccionamos Megastat. Ahora vamos a seleccionar Estadísticas descriptivas. En esta parte debo seleccionar todos los datos de la muestra, es decir, todos estos datos del anexo 1. Luego, debo dejar con check los valores que quiero. Quiero calcular la media y la desviación estándar. Por lo tanto, dejo estos dos con check. Esto lo voy a sacar. Ahora doy clic en OK. Esto me abre una nueva hoja Output donde tengo los datos de la media, la desviación y este es el tamaño de la muestra, es decir, la cuenta total de estos datos. La cuenta total de estos datos podemos observar que efectivamente son 26. Quiere decir que el tamaño de la muestra es 26. Ahora, para la media y la desviación estándar, vamos a dejarlo con 4 decimales. Así que voy a copiar el valor de la media y lo voy a pegar en la celda de acá. Lo mismo haré con la desviación estándar. Copio el valor de la desviación y lo pego en esta celda. Una vez que ya tengo estos datos, voy a construir el intervalo. Nuevamente utilizando Megastat, selecciono Datos, Megastat. Ahora voy a escoger Intervalos de confianza. Me voy a asegurar de estar en la pestaña Intervalos de confianza para la media y voy a colocar los valores. De la media es 12.0385 y de la desviación estándar es 4.2847. Además, n, el tamaño de la muestra, es 26. El nivel de confianza con el que debo trabajar es del 95%. Y la distribución que debo seleccionar es la prueba T, del T-de-Student, ya que en los datos que tengo, la varianza poblacional es desconocida y además el tamaño de la muestra es menor a 3. Cuando presiono Preview, voy a observar que tengo el límite inferior y el límite superior del intervalo de confianza. Al dar clic en OK, obtengo la salida de Megastat. Voy a copiar estos datos y los voy a pegar por acá. Voy a aumentar un poco el tamaño de la letra y vamos a ver que estos son los límites inferior y superior del intervalo de confianza. Por lo tanto, para construir mi intervalo de confianza, voy a escribir por aquí este valor, 10.3079 y 13.7691. Esto quiere decir que con un 95% de confianza se puede afirmar que el tiempo medio de trabajo extra por mes de los colaboradores se encuentra entre 10.3079 y 13.7691 horas. Recordemos que la pregunta es, ¿se puede afirmar que los colaboradores tienen un tiempo medio de trabajo extra de 14 horas al mes? Y como vemos, ese tiempo medio 14 está fuera de este intervalo de confianza que hemos calculado. Así que una posible interpretación sería que con un nivel de confianza del 95%, el verdadero tiempo medio de trabajo extra por mes de los colaboradores está entre el límite inferior
10.3079 y el límite superior 13.7691. Por lo tanto, no se puede afirmar que los colaboradores tienen un tiempo medio de trabajo extra de 14 horas al mes, ya que este excede al límite superior del intervalo calculado. El límite superior que hemos calculado es este 13.7691. Ahora veamos la parte B de este ejercicio. Luego del análisis realizado en el ítem A, es decir, luego de haber construido este intervalo de confianza, se considera que el tamaño de la muestra no es el adecuado y desea realizar una nueva investigación. Tomando en cuenta los datos del estudio anterior y con un error de estimación de 1.2 horas por mes, ¿cuánto debe ser el nuevo tamaño de la muestra para estimar el tiempo medio de trabajo extra por mes? Use un nivel de confianza del 98%. Entonces, lo que me están solicitando aquí es calcular el tamaño de la muestra para una media poblacional y como no tengo datos de la población, quiere decir que la población es desconocida o infinita. Ese valor lo puedo calcular también con Megastat. Para eso, debo considerar anotar los siguientes datos. La desviación estándar la conozco porque debo trabajar con los datos del estudio anterior. Quiere decir que la desviación estándar es igual a la que ya hemos calculado. El error me lo están dando a 1.2 horas y lo que debo calcular entonces es n o el tamaño de la muestra. Para esto nos dirigimos a Datos, seleccionamos Megastat, nuevamente vamos a seleccionar esta opción porque también puedo calcular aquí el tamaño de la muestra, pero ahora vamos a escoger tamaño de la muestra de la media. Entonces, debo anotar los valores del error 1.2 y la desviación estándar que es 4.2847. El nivel de confianza con el que ahora debo trabajar es 98%. Por lo tanto, aquí debo colocar 98. Ahora cuando doy clic en Preview, voy a ver el valor del tamaño de la muestra, que ya está redondeado a 69. Entonces, doy OK y estos datos, que son la salida de Megastat, los voy a copiar aquí. También voy a ampliar el tamaño de ese texto y voy a colocar resaltado el tamaño de la muestra, que sería 69. Es decir, una posible interpretación es que se debe muestrear 69 colaboradores para estimar el tiempo medio de trabajo extra por mes. En el caso de que no contemos con el complemento Megastat de Excel, este mismo ejercicio lo podemos resolver utilizando fórmulas. Veamos. Si queremos construir un intervalo de confianza para la media, cuando la varianza poblacional es desconocida y además el tamaño de la muestra es menor a 30, entonces vamos a calcular ese intervalo utilizando esta fórmula. Si observamos esta fórmula, el parámetro desconocido de la media poblacional se va a encontrar entre los valores del límite inferior del intervalo y el límite superior del intervalo. Esos valores del límite inferior y límite superior están constituidos por la media muestral y el margen de error. Para el límite inferior a la media se le resta el margen de error y para el límite superior a la media se le suma el margen de error. Para calcular ese intervalo, entonces necesitamos los valores de la media muestral, la desviación estándar de la muestra, el tamaño de la muestra y el valor de la distribución t. Para calcular la media de la muestra, vamos a aplicar la función promedio. Promedio y selecciono todo el rango de celdas que contienen los datos de la muestra. Presiono Enter. Aquí tengo el dato de la media muestral. Para la desviación estándar de la muestra, debo aplicar la función desves.m, que me calcula la desviación estándar de la muestra. Selecciono también todo el rango de celdas de la muestra del anexo 1, presiono Enter. Y el tamaño de la muestra lo podemos ver observando cuántos datos nos están dando, es un recuento de 26 datos,
o podemos utilizar la función contar, que me va a contar valores numéricos. Selecciono todos los datos, cierro paréntesis y aquí tengo el valor de 26. Ahora lo que nos falta es calcular el valor de t. Una posible fórmula que me permitirá calcular este valor de t es la función inf.t, que me devuelve el inverso de la cola izquierda de la distribución t de student. Si la selecciono, voy a observar que tengo dos parámetros: el parámetro probabilidad y el parámetro grados de libertad. Este parámetro probabilidad lo voy a obtener del valor de alfa medios. Recordemos que alfa es el nivel de significancia y el nivel de confianza con el que se está trabajando es del 95%. Por lo tanto, si esto es 1 menos alfa, entonces el nivel de significancia es del 5% o 0.05. Pero el valor de alfa medios sería 0.05 entre 2. Así que tendría que colocar 0.025, que es 0.05 entre 2. Pero también recordemos que esta función me está devolviendo el inverso de la cola izquierda. Por lo tanto, debería colocar 1 menos 0.025. El parámetro de grados de libertad es n-1. N, que es 26, menos 1 es 25. Por lo tanto, aquí deberé colocar 25. Esta función me va a devolver el valor de la distribución t. Otra función que podemos utilizar para calcular este valor puede ser la función inf.t de dos colas. Este me va a devolver el inverso de las dos colas de la distribución. Por lo tanto, en probabilidad ya no colocaré alfa medios, sino simplemente el valor de alfa, que es 0.05, el 5%. Punto y coma, y los grados de libertad siguen siendo 25. Cierro paréntesis y obtengo el mismo resultado. Ahora, para calcular el margen de error, tengo que multiplicar este valor por la división de la desviación estándar entre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Así que signo igual, este valor por, voy a abrir paréntesis para colocar una división, la desviación estándar entre la raíz cuadrada, voy a sacar la raíz con la función raíz, y el número, que es el tamaño de la muestra. Cierro el paréntesis y presiono Enter. Entonces ya tengo el valor del margen de error. Ahora, para calcular el límite inferior, a la media muestral le debo restar el margen de error. Es decir, signo igual, media menos el margen de error, que es esto. Y aquí tengo el valor del límite inferior de mi intervalo de confianza. Ahora, para el límite superior, a la media muestral le debo sumar el margen de error. Entonces, signo igual, la media más el margen de error. Enter, y ya tengo entonces el resultado. Sería para el límite inferior 10.3078 y para el límite superior tengo 13.7691. Entonces llegamos a la misma conclusión, de que con un nivel de confianza del 95% podemos decir que el tiempo medio de trabajo extra de los colaboradores se encuentra entre este intervalo de confianza. Colocaré entonces los datos por aquí. Por aquí debo colocar el límite inferior 10.3078 y por aquí el límite superior 13.7691. Por lo tanto, no se puede afirmar que los colaboradores tienen un tiempo medio de trabajo extra de 14 horas al mes, ya que este está fuera del intervalo de confianza, o ya que este excede el límite superior del intervalo calculado. Este era 13.7691. Ahora, para hallar la parte B, también con fórmulas, debemos entonces anotar los valores que necesitamos.
Como lo que debemos calcular es el tamaño de la muestra para estimar la media poblacional y la población es infinita, entonces la fórmula que debemos utilizar es esta. Para esta fórmula necesitamos los datos de Z, de S, que es la desviación estándar, y del error. La desviación estándar la tenemos porque en este enunciado se nos dice que contamos con los datos del estudio anterior y por lo tanto la desviación estándar ya la tenemos que es igual a este valor. El error nos lo están dando a 1.2 y Z, para calcular Z, debemos considerar el nivel de confianza, pero ya no este, sino el que nos están pidiendo aquí, que es el 98%. Este valor de Z que debemos calcular también es Z de alfa medios. Por lo tanto, para calcular este valor, podría observar en una tabla Z donde ya tengo los valores de Z conocidos para los niveles de confianza más utilizados, o lo puedo calcular utilizando la función inversa de la distribución normal estándar. Selecciono esta función y lo que necesito es la probabilidad, es decir, el nivel de significancia. Pero recordemos que es alfa medios y por lo tanto, si el nivel de confianza con el que debo trabajar es 98%, quiere decir que el nivel de significancia es 2% o lo que es igual a 0.02 y alfa medios por lo tanto sería 0.02 entre 2 que me daría 0.01. Por lo tanto, aquí voy a colocar 1 menos 0.01. Cierro paréntesis y ya tengo entonces el valor de Z cuando el nivel de confianza es 98%. Ahora debo aplicar esta fórmula. Aquí en esta celda para calcular el tamaño de la muestra voy a calcular esta fórmula utilizando las celdas, ya que en estas celdas tengo todos estos datos. Entonces escribo signo igual y ahora voy a multiplicar Z al cuadrado por la desviación estándar al cuadrado. Para calcular Z al cuadrado voy a colocar la función potencia. El número es lo que está en Z y quiero el cuadrado. Esto lo voy a multiplicar por, y nuevamente, potencia. Ahora el número es la desviación, punto y coma, elevado al cuadrado, o sea 2. Y todo esto lo voy a dividir entre el error al cuadrado. Es decir, potencia. Ahora, de esta celda, 2, cierro paréntesis. También voy a colocar un paréntesis en el numerador que se está dando una multiplicación. Ahora presiono Enter y ya tengo el tamaño de la muestra. Pero recordemos que este valor lo debemos redondear al entero superior. Se debe muestrear entonces 69 colaboradores para estimar el tiempo medio de trabajo extra por mes. Así entonces hemos visto cómo construir un intervalo de confianza para la media cuando la varianza poblacional es desconocida, utilizando el complemento Megstat. Y si no contamos con el complemento Megstat, una posible solución sería aplicar las fórmulas.